Video vamos a hacer una introducción a funciones, por lo tanto vamos a arrancar de cero, vamos a empezar a conocer lo que son los ejes cartesianos. Los ejes cartesianos son dos rectas perpendiculares que dividen el plano en cuatro partes. Estas son las dos rectas perpendiculares. Se las llama perpendiculares porque se cortan en un punto. Forman cuatro cuadrantes, el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Cada punto en el plano está determinado por un par ordenado, X e Y. Es decir, que yo quiero crear un punto como el punto A, tiene que tener un punto en el eje X y un punto en el eje Y. Por eso el par ordenado está formado por los puntos X, un valor en X y un valor en Y. El punto donde se cortan los ejes se denomina origen de coordenadas y corresponde al punto 0, 0. ¿Qué quiere decir? En donde se cortan las dos rectas, se le llama origen de coordenadas. Este sería el centro donde se cortan, sería el punto 0, 0. Bueno, después tenemos a la recta horizontal, que se la denomina eje X, si ven, acá ya tiene el eje X, o eje de abscisas, ¿sí? Lo podemos nombrar como eje X o eje de las abscisas. Lo digo porque abajo va a haber una actividad donde va por ahí nombrarse por el eje de abscisas y recurrimos que cuando me dice de abscisas estamos hablando del eje X. Después la recta vertical se la denomina eje Y o eje de las ordenadas, ¿sí? Entonces si me dice en las ordenadas me fijo en el eje Y. Los puntos que están sobre los ejes no pertenecen a ningún cuadrante. Lo que me está diciendo acá es que los puntos que tenemos sobre cada eje, ya sea como el eje Y o el eje X, no pertenecen a ningún cuadrante. Si no pertenecen, por ejemplo, acá el punto A no está de ninguno de los ejes. Tienen puntos del eje X y del punto Y. Perdón, lo que quiero decir es que el punto obviamente está formado por un valor del eje X, un valor del eje Y, pero si observan el punto, el punto A pertenecería al primer cuadrante, el punto C pertenecería al segundo cuadrante, el punto E pertenece al tercer cuadrante, y así sucesivamente. Por ejemplo, acá tenemos una tabla donde me dice el punto A al B y las coordenadas. Recordemos que acá en la tablita me está diciendo cuánto va a valer en X y en Y, pero si lo quiero escribir como par ordenado, lo tengo que poner entre paréntesis y separado por las X. El primer numerito es el que pertenece al eje X, como observan acá, y el segundo numerito el que pertenece al eje Y. Si yo quisiera marcar el punto A, tendría que pararme, porque tengo 5 en X, entonces me paro en el 5 en X. Y en Y es 3, entonces tengo que subir 3 lugares. 1, 2, 3. Acá por ejemplo ciertos valores están enumerados, pero el eje cartesiano siempre tiene que estar todo numerado para que ustedes no se confundan. Entonces ya sabemos que este es el punto de intersección, el 0, 0. Entonces a la derecha viene el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, y así sucesivamente hasta el infinito, ¿no? Nosotros vamos a poner los que necesitamos. Después en el eje de abscisas, es decir en el eje X, ahí me moví a la derecha. Si me paro de nuevo en el punto 0 y vamos hacia la izquierda, viene el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, el menos 5, el menos 6, y así hasta el menos infinito. Después me paro en el punto 0, 0, y si me muevo para arriba del eje Y, estoy con los números positivos. 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo, y para abajo son los negativos, ¿sí? Ustedes cuando armen los gráficos utilicen todo el eje cartesiano y enumeren todo el eje cartesiano para no confundirse. Acá, como la foto es de un libro, están los puntos que necesitamos solamente marcados, ¿no? Entonces vamos a marcar el punto B, dice que es 4 en X, es 0 y 0 en Y. Entonces 4 en X y 0 en Y. Entonces me paro en el 4X y como es 0 en Y es acá, entonces me quedo en el lugar. Después el C es menos 2 en X, me paro en el menos 2 y ahora tengo que subir 5 lugares. 1, 2, 3, 4, 5. El punto C. Vamos al punto D, me tengo que parar en el 0 en X, es decir en el medio, y tengo que subir 6 porque es positivo en Y, entonces subo 6 lugares. El punto D en este caso está sobre el eje Y. Fíjense, en el D y el 4 no estarían en cuadrantes como lo que explicaba acá,
El B no pertenece a ningún cuadrante porque está sobre el eje X, y el D lo mismo, ¿sí? En realidad esto vamos a ver después cómo se los denominan, ¿sí? A estos casos. Cuando están por fuera, es decir, dentro de alguno de los otros cuadrantes, no pertenecerían a ninguno de los ejes. Bueno, vamos a el E. Me paro en el -1 y tengo que bajar 3 lugares porque ahora el valor en I es negativo. Entonces voy a bajar 3 lugares. 1, 2, 3. Este es el punto E. Lo mismo en el F. Me paro ahora en el -6. Pero en I es 0. Entonces quedo en el lugar. No tengo ni que subir ni que bajar. Porque recuerden, si me da 1, 2, subo para arriba. Si me da -1, -2, negativo, bajo. Pero en este caso, como es 0, termina ahí en el punto F. Queda sobre el eje X. El G, me paro 3 en X positivo y bajo 5. Me paro 3 en X positivo y bajo 5 lugares. 1, 2, 3, 4, 5. Punto G. El H, me paro en 0 en X y bajo 1. Ese es el punto H. Como observan, los puntos que quedaron sobre los ejes dicen en qué eje está, si está en el eje X o en el eje Y. Y los valores que están por los costados, es decir, fuera de los ejes, se dicen qué cuadrante está, que yo ya más o menos les expliqué. Por ejemplo, el G está en el cuadrante número 4. Vamos a analizar ahora un poquito las actividades. En esta actividad lo primero que tienen que hacer es enumerar, como les dije, todos los valores. Por ejemplo, acá me está dando que va de a un cuadradito. Acá un cuadradito es el 1, entonces al siguiente cuadradito va el 2, al siguiente cuadradito va el 3, al siguiente cuadradito va el 4, el 5, el 6. Lo mismo para este lado. Me paro en el 0 y voy para la izquierda los números negativos. El primer cuadradito va a ser -1, -2, -3, -4, -5. Y así sucesivamente. Si quieren lo pueden agrandar, pero no hace falta porque está dentro, todos los puntos están dentro más o menos de esos valores. Después me paro en el 0 y voy subiendo para arriba los positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De a un cuadradito voy enumerando, ¿sí? Acá lo mismo, bajo -1, -2, -3, para abajo de a un cuadradito. Enumeren de a un cuadradito todos los ejes y así le va a ser más fácil para poder identificar los puntos. Lo que tienen que hacer es, por ejemplo, tienen que pararse en el punto, ¿sí? Por ejemplo, acá en el punto A, y van a puntear, así como tenemos acá. Ven que tiene punteado las líneas para que a ustedes les sea más fácil. Entonces punteo. Desde ese punto voy punteando hasta ver qué punto llega. Acá llegaría al -2. Entonces acá iría al -2. ¿Y en I cuánto? Lo punteo y ahí me fijo. Voy contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. El punto sería 2, 6. De esa forma tienen que hacer todo el resto. Después, el punto 2 tiene que ver con el punto 1. Por ejemplo, me dice, observar los puntos del ejercicio anterior y colocar verdadero o falso según corresponda. Por ejemplo, me dice el A. La abscisa del punto M es negativa. Como dijimos, abscisa habla del eje X, ¿sí? Se puede denominar el eje X, el que está en forma horizontal, eje X o abscisas. Y ordenadas es el Y, el eje Y, o ordenadas, le podemos decir. Entonces acá me está preguntando por la abscisa, quiere decir que en el valor en X. Entonces yo me tengo que parar en el punto M. Me paro en el punto M. Bueno, acá voy a ir punteando y armando la coordenada. Acá estaría mi coordenada. Entonces yo me voy a fijar acá, donde estaría el valor en X. Si el valor que está acá es un número negativo, voy a poner que es verdadero, porque a mí me está afirmando que la abscisa del punto M es negativa. Entonces si es negativo el número que está acá en M, va verdadero, la B de verdadero. Si no, es falso. Ahora me pregunta por la ordenada del punto G. Entonces voy al punto G, nosotros ya tendríamos que tener esto resuelto. Y ahora me está preguntando por la ordenada, es decir, el valor en I. Si es positiva, pongo verdadero, y si es negativa, pongo falso. Después me dice, punto B, ¿tienen las componentes iguales? Me paro en el B y me fijo si, tanto en el valor en X y en el valor en Y, si son los mismos. Si son los mismos, pongo verdadero, y si no, pongo que falso. La abscisa del punto Y es el doble de su ordenada. Entonces me paro en el D y me está hablando de la abscisa, es decir, el número, esperen un cachito, acá. El número que está acá en X, me fijo si es el doble de lo que está acá. Por ejemplo, yo acá tengo 2 en el eje Y. Y acá en el X tengo 4, estaría bien.
porque 4 es el doble de 2. O si tengo 3 y acá tengo 6, 6 es el doble de 3. A eso es lo que me refiero. Después dice, la ordenada del punto J es el triple de su abscisa. Lo mismo, ahora me voy a parar en el punto J, pero en la ordenada. Y me fijo si es el triple de lo que está en el eje. Por ejemplo, acá en X tengo 3, y si acá tengo 9, sí, sería el triple. ¿Se entiende? Bueno, ahora vamos a hacer el punto 3. En este punto 3, lo primero que van a tener que hacer son expresar estos puntos, ubicarlos en el eje cartesiano. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es enumerar todo el eje cartesiano. Por ejemplo, acá como es del libro no está numerado. Ustedes sí, del 0 tiene el 1, el 2 hasta al infinito. Todo esto en el eje de abscisa, así en el X, a la derecha. A la izquierda del menos 1 al más infinito. En el eje Y del 1 al más infinito, y del eje Y para abajo del menos 1, menos 2, es decir, todos los números negativos hasta el menos infinito. Una vez que los enumero, me voy a ubicar los... Obviamente lo vamos a poner hasta el infinito porque no nos entra, ¿no? Pero más o menos para que nos sirvan para ubicar los puntos. Entonces voy a ubicar cada punto en este eje cartesiano. Son 4 puntos. Después son 4 puntos. Entonces yo al unir 2 puntos estoy armando una recta. Entonces a ustedes les van a pedir que armen 2 rectas. Como tenemos 4 puntos, podemos armar 2 rectas. Entonces van a trazar la recta M uniendo el punto A y B, y después van a trazar la recta R uniendo los puntos C y D. Después tienen que observar esas rectas, y me dice el punto de la recta M y R. ¿Qué significaría esto? Es el punto de intersección donde se cortan la recta M y R. En un punto las dos rectas se van a cortar. Ese punto tienen que especificarlo como un par ordenado, es decir, un valor en X y un valor en Y. Lo mismo en el B, pero solamente en el B me está pidiendo 3 puntos de la recta M que no sean ni A ni B. Van a cualquier parte de la recta M, se paran y ahí trazan el valor en X y el valor en Y, ¿sí? Eso va en la recta M. Y después 3 puntos de la recta R sin ser el C y el D donde trazaron ustedes la recta. Tienen que ser 3 puntos distintos, ¿sí? Entonces, yo por ejemplo, a ver si se ve acá, no hay una recta. Pero es sencillo, por ejemplo, la recta sería acá en A y en B, ¿no es cierto? Acá había una recta imaginaria, tendría acá un punto en el medio. Entonces en ese punto me fijo cuánto sería en X y cuánto sería en Y, ¿sí? Bueno, eso sería todo. Así que cualquier cosa que necesiten, me preguntan.